Buenos días, mis queridos chicos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya tenemos 13 estudiantes en clase. Vamos nomás a iniciar porque ya se han de seguir conectando a los demás compañeros. Bueno, vamos a recapitular un poquito lo que vimos el día de ayer. Si se acuerdan, por favor, me ayudan registrando la asistencia en el chat de una vez, por favor. ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué era una base de datos? Luis. Dígame, ingeniera. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una aplicación que tenemos para almacenar bastantes datos que las personas pueden interactuar entre las demás personas. Ya, ese almacenamiento de datos es de una forma ordenada o de una forma masiva desordenada. De una forma ordenada. Ya, gracias Luis. Yair, también hablamos de algo muy importante también de las bases de datos, que está compuesta por qué. ¿Qué le forma a una base de datos? ¿Qué nomás contiene? Hablábamos también de los modelos conceptuales, ¿se acuerdan? ¿Qué modelos nomás teníamos? ¿Cuáles son los que íbamos nosotros utilizando? Hablábamos también de las aplicaciones, de los sistemas gestores de base de datos. ¿Cuáles eran estos sistemas gestores de base de datos? ¿Quién se acuerda? Michelle, un objeto que forma una base de datos. Denme el nombre de un objeto, por favor. Abner, Sí, Lice. un objeto que forma parte de una base de datos o de qué está formada una base de datos. Verán que son conceptos básicos que les decía ayer que debemos saber y ayer no me han puesto atención en la clase. De un usuario. No, bueno, ya usuarios obviamente, ¿no? Al momento que De nosotros tablas, estamos realizando. Exacto, Aaron, tablas, gracias. formularios, informes, consultas. Muy bien, gracias, Aaron. Excelente. Esas son las partes de una base de datos muy importantes, porque si nosotros creamos una base de datos, ¿para qué la creamos? En primer lugar, para diseñar una base de datos. Este diseño está basado en tablas, ¿no es cierto? Ahora, aparte de eso, cuando nosotros ya creamos nuestra base de datos, nosotros tenemos resultados de ello. Para ello, Aaron nos acaba de decir, podemos crear informes, podemos crear reportes, podemos crear consultas. Toda esa es la información que el usuario va a poder visualizar de nuestra base de datos ya diseñada y creada. Ahora, Aaron está hablando de una tabla, y esa tabla, ¿qué nomás contiene? ¿Qué contiene una tabla, Denis? Una tabla tiene la información exacta de algo, por Ya, ejemplo, de los estudiantes, los nombres, la exacto. edad. Ya, ahí vamos, muy eh, bien, Denis. ¿Cómo se llaman el nombre, la edad, la cédula? ¿Cómo se llaman esos nombres que se me acaba de decir? ¿Qué son esos en una tabla? ¿Cómo lo identificamos nosotros? como datos. Campos, son campos, ¿no? Son campos que tiene una tabla o también se lo conoce como atributos. Muy bien. Denis, del ejemplo que usted me acaba de dar, ¿cuál es la clave primaria de eso? ¿Cuál podríamos utilizarle como clave primaria? De los datos de la tabla estudiante. Usted me mencionó varios campos. ¿Cuál cree usted que debería ser la clave primaria o el código que nosotros diferenciaríamos a esa tabla? ¿Alguien que le ayude? El número de cédula. Ya, ¿por qué el número de cédula? Porque no se repite en los demás usuarios. Ese es un tipo Ya, de muy una bien. persona. Es exacto. Es un código único. Ese número de cédula pertenece solo a una persona. En cambio, como les mencionaba la clase anterior,
Si nosotros ponemos los nombres o los apellidos como claves primarias, nosotros sabemos que hay incluso varias personas que tienen el mismo nombre y los mismos apellidos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, nosotros no vamos a tener información real de una persona, sino ¿cómo la tenemos? Por su número de cédula, que es un código único. Y caso contrario, si es que no es el número de cédula, nosotros debemos poner un campo representativo en cada tabla. Por ejemplo, en una tabla productos. ¿Cuál va a ser esa clave primaria? Voy a poner un código producto, porque ese producto va a tener un código único. Ese código no se va a repetir para los demás productos que nosotros vayamos a almacenar en una base de datos, ¿sí? ¿Está entendido entonces esto? Esta es una pequeña introducción que nosotros realizamos a la base de datos, pero ahora, así como la base de datos tiene sus ventajas, también presenta inconvenientes al momento de utilizarla. El día de hoy vamos a hablar sobre las ventajas e inconvenientes que tienen las bases de datos, ¿ya? Vamos a poner atención, por favor. Primero, vamos a acordarnos qué era un sistema gestor de base de datos. ¿Por qué nosotros, para saber qué ventajas y desventajas tiene una base de datos, debemos saber qué es un sistema gestor de base de datos? Porque este sistema gestor de base de datos es el software, es en donde nosotros vamos a trabajar, vamos a diseñar una interfaz, vamos a realizar nuestra base de datos. Entonces, es por eso que nosotros siempre debemos saber qué es un sistema gestor de base de datos. Ayúdeme, por favor, Brigitte, leyendo la infografía que está visualizada. Me parece que está mal. Michelle, a ver, Brigitte, no hay problema, desactive su audio, ¿ya? Vamos con Michelle. Michelle, ayúdame, por favor. Ya. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Un sistema gestor de base de datos o SGBD es un tipo de software muy específico que se dedica a servir como interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que se van a utilizar. Consiste, por lo tanto, en una colección de datos que se interrelacionan y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. Muchas gracias, Michelle. Ya, ahí está clarito lo que es un sistema gestor de base de datos. Es en sí, las aplicaciones con las que nosotros vamos a trabajar para que nuestro diseño de base de datos sea vista o visualizada al usuario y a nosotros también como diseñadores o programadores, ¿sí? No se olviden, ya les dije ayer, que no se olviden, por favor, de estas siglas que son muy importantes, que es la SGBD, que ha sido, es un sistema gestor de base de datos. Eso significa, ¿no? Ya, nosotros también, adicional a esto, tenemos unas pequeñas características de este sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos tiene tanta importancia como el propio conjunto de los datos que se gestionan. Es decir, si yo tengo una tabla de estudiante, ahí tenemos datos que nosotros vamos a manipularlos, ya que no sería posible administrarlos sin un dicho sistema gestor de base de datos. Al conjunto de ambos elementos, es decir, el sistema gestor de base de datos y la propia base de datos, se le conoce como sistema de base de datos. En muchas ocasiones simplemente es una base de datos. Como podemos comprobar, el sistema gestor de una base de datos es uno de los componentes más importantes de un sistema de base de datos. Esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es uno de los componentes más importantes de un sistema gestor, de un sistema de base de datos, ya que sin él sería imposible administrar, controlar y supervisar los datos incluidos. Por lo tanto, si no tenemos un sistema gestor de base de datos, nosotros no vamos a poder trabajar en él, no vamos a poder diseñar, no vamos a poder administrar, no vamos a poder controlar, no vamos a poder supervisar esta base de datos que nosotros deseamos crear, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de un sistema gestor de base de datos. Nosotros ya hemos visto en sí que un sistema gestor de base de datos nos dice que es una aplicación que se enlaza con la base de datos para de ahí poder dar un resultado al usuario o al cliente que nos pide el diseño de la misma, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que cuando trabajamos con un sistema gestor de base de datos podemos tener ventajas y desventajas de este sistema.
¿Sí? Vamos a ver entonces, primero, ¿cuáles son los componentes que tiene un sistema gestor de base de datos? ¿Cuáles son estos componentes? Miren, aquí aparece un famoso diccionario de datos. No sé si ustedes han escuchado de esto. ¿Qué es un diccionario de datos? Es aquel que se compone de una lista de metadatos con las características de los distintos tipos de datos que se incluyen en la base de datos. ¿Cuáles serán estos tipos de datos? ¿Será tal vez que al momento que yo ingrese el número de cédula, este tipo de datos sea numérico? ¿Será que tal vez al momento que yo ingrese los nombres, apellidos, este tipo de datos sea texto o carácter? ¿Será que cuando ingreso el valor de un producto, este tipo de datos sea moneda, o cuando yo ingrese una fecha, este tipo de datos sea referentemente a date o fecha que nosotros lo conocemos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con los distintos tipos de datos que nosotros vamos a trabajar. Los permisos de uso de cada registro y su representación física, proporcionando de esta manera toda la información importante sobre los datos que se almacenan. Recuerde que todos los datos que nosotros manipulamos, modificamos o mostramos como una consulta, todos esos datos son almacenados en cada una de las tablas de nuestra base de datos. También un componente del sistema gestor de base de datos es un lenguaje de definición de datos. Este también es un componente que sirve para estructurar el contenido de la base de datos y permite, acá miren qué es lo que nos permite, ya nos permite crear, modificar e incluso eliminar datos individuales, derechos de usuarios y relaciones. Este lenguaje de definición de datos es muy importante porque aquí es donde nosotros trabajamos. Aquí es donde yo voy a crear una tabla, donde voy a modificar un dato, donde yo puedo eliminar un registro o un dato que usted crea que esté erróneo, donde tenemos los derechos de usuario. ¿Qué serán estos derechos de usuario? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué será un derecho de usuario? Los permisos para modificar algún dato. Muy bien, son los permisos, los roles que nosotros le asignamos a un usuario para que pueda realizar algo dentro de la base de datos. Si nosotros somos los diseñadores, los programadores, nosotros debemos tener ese permiso para eliminar, ingresar, para tener toda la información en la base de datos. ¿Y usted cree que el usuario pueda realizar eso o no? ¿Creen que un usuario normal, por ejemplo, voy a un ejemplo, ya yo tengo una base de datos de facturación, ya creamos el sistema, creamos el programa, todo, y va a ir un empleado a un local. Ese empleado, ¿usted cree que pueda ingresar a la base de datos a eliminar información? ¿Creen que pueda No. hacer eso? Ya, muy bien. Entonces, ¿quién Tiene los tiene permisos de derecho? hacerse. A ver. Si tuviera los permisos de la base, sí podría. Porque Exacto. ante ¿Quién tiene los permisos? Solamente el administrador, ¿no es cierto? El administrador es el que se encarga de hacer todo eso, pero en cambio la persona que maneja el sistema no. Ellos no tienen por qué modificar, no tienen por qué eliminar, sino solamente ellos realizar su transacción diaria y nada más. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Sí está claro lo que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí está entendible? Sí. Chicos. Sí, entendido. Ya, muy bien. Sí, Vamos ingeniera. entonces, ya. Entonces, otro componente de un sistema gestor de base de datos es el lenguaje de manipulación de datos. Recordemos que el anterior era un lenguaje de definición de datos, ¿no? No vamos a confundirnos. En cambio, este es un lenguaje de manipulación de datos, mediante el que se pueden incluir nuevos registros, modificar, consultar y eliminar los ya existentes. Además, permite también comprimir y extraer los datos que necesitamos. Si yo hablo de manipulación, quiere decir que yo ya tengo los permisos necesarios para poder realizar todo esto en mi base de datos, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo hablo de definición de datos, me dice que yo voy a estructurar todos estos datos para que luego sean manipulados aquí o modificados o para ingresar o para consultar con este lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Está claro, son conceptos claros que debemos saber identificar.
Ahora, cuando nosotros trabajamos con un sistema gestor de base de datos, hay varias ventajas de utilizarlos, pero también así nos dicen que hay varias desventajas. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son las ventajas de la utilización de un sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a profundizar las ventajas e inconvenientes que pueden presentarse. Vamos a empezar con la lectura de la primera ventaja. Ayúdeme, por favor, Jorge, con la primera ventaja. Ya, ventajas del uso del sistema gestor de base de datos. Las ventajas, dijo, ¿no es cierto? Sí, la primera, por favor. Ya, evitan redundancias, inconsistencias y problemas de integridad. Ya, gracias, Jorge. Nos dice, evita redundancias, inconsistencias y problemas de integridad. Mire, es una gran ventaja, porque nosotros en una base de datos, ¿qué necesitamos? Datos reales. Cuando haya problema de integridad, quiere decir que está verificando que un dato no sea repetido, que sean datos reales de una sola persona y que esos datos nosotros vamos a tenerlos porque son verdaderos, ¿sí? La segunda, ayúdame por favor, Luis. Luis, déjeme ver. A ver, Luis Vargas. Permite mantener la independencia de los datos y su tratamiento. Ya, muchas gracias, Luis. Ya. Permite mantener la independencia, quiere decir que cada dato es independiente de los demás. Un registro es solo de una persona. Igual no pueden haber un mismo registro para varias personas a la vez, sino de acuerdo al código o a la clave principal de estos datos, ¿sí? ¿Cuál es la tercera ventaja, Raquel? Favorece la aparición de mejores procedimientos de respaldo y recuperación de información. Ya, muy bien. Dice, favorece la aparición de mejores procedimientos de respaldo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos trabajando con, ya sea con un lenguaje de programación, con un lenguaje de base de datos o una aplicación, nosotros sabemos como desarrolladores que debemos siempre respaldar toda esta información, ¿no es cierto? Nosotros no podemos dejar esa información ahí y sin tener un respaldo, porque como buenos desarrolladores sabemos que toda esa información debe ser respaldada en el caso de que el servidor sufra un fallo, de que esta información sea también robada o manipulada por otras personas. Entonces, siempre nosotros debemos tener respaldos de todo lo que nosotros vamos trabajando. Eso sabemos hasta con un simple Word, ¿no es cierto? Siempre guardar, respaldar en la nube para que de ahí no perdamos la información. Y la última, facilita la manipulación de grandes volúmenes de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede manejar un registro, no puede manejar 2 o 3, sino podemos trabajar con varios registros a la vez, es decir, pueden ser desde 100 hasta 1000 registros de acuerdo a los datos o del sistema que nosotros vayamos a realizar. ¿Sí? ¿Están claras entonces cuáles son las ventajas de un sistema gestor de base de datos? Vamos a ver, tenemos otras. Ofrecen interfaz y lenguajes de consultas que permiten simplificar la recuperación de datos. ¿Qué es la interfaz? La interfaz es lo que usted está viendo en estos momentos. Usted ahorita está viendo una interfaz de una diapositiva de PowerPoint. Entonces podemos ver que esta interfaz es amigable. ¿Por qué? Porque tiene un color en el cual no le llama a usted la atención, es decir, no es fuerte. Sabemos que tenemos un texto de color blanco en el cual usted puede tener letra legible, pero ¿qué tal si es que es negro? No lo vamos a poder visualizar bien. Entonces, toda esa es la interfaz, el diseño que usted realiza, la combinación de colores, el ver que esa interfaz sea agradable y amigable para las personas que lo van a utilizar. ¿Qué quiere decir amigable? Que sea fácil de uso para ellos, ¿sí? ¿Está entendido? La siguiente, mejora la seguridad restringiendo el acceso a usuarios no autorizados mediante una clave de acceso. Mira, aquí está lo que hablábamos anteriormente. Los usuarios que pueden ser los administradores, que puede ser la persona que está trabajando en ese local. Entonces, nosotros mediante la base de datos autorizamos, le damos un rol a cada una de esas personas para que vea qué es lo que ellos tienen que trabajar, que nomás van a manipular, porque ellos no pueden manipular lo mismo que realiza un administrador, ¿sí?
La siguiente, facilidad en la introducción de cambios y en la actualización de datos. Sabemos que cuando trabajamos con una base de datos, ¿es para qué? Para irla actualizando, para ir actualizando datos de una persona, por ejemplo, en dónde vive, números de teléfonos. Eso sabemos que es una base de datos, como por ejemplo la del CNE. ¿Se han escuchado la del CNE? Que es para que todos los años, cuando ya va a haber votaciones de ellos con meses anteriores, piden a cada una de las instituciones educativas la base de datos de todos los estudiantes y docentes que trabajan ahí y que estudian en esa institución. Entonces, es por eso que, no sé si se acuerden que hace, que será unas 2 semanitas, ustedes llenaron un formulario del CNE. ¿Para qué? Para que el CNE coja todos estos datos y de ahí empiece a enviar a estudiantes a cada una de las mesas electorales para, según el lugar donde viven. Entonces, miren, esa es una base de datos que maneja el CNE. Imagínense lo que es manejar una base de datos de todo el país, no solamente por provincias. Obviamente no que hay cada uno de los CNEs por provincia puede ser Tungurahua, Pichincha, pero igual lo que es manejar una provincia completa con cuántos cantones. Entonces, miren los datos de cuántas personas deben verificar. Ahí está un claro ejemplo de lo que es una base de datos, pero una base de datos grande, ¿no? Tenemos también ¿en dónde me quedé? La recuperación. Ya, mejorar la seguridad restringiendo el acceso de usuarios, ya ese ya vimos. Gestión en la concurrencia, garantizando que este tipo de situaciones no se pierda información de ningún tipo. De igual manera, ¿qué creen ustedes que pasaría si es que el CNE pierde toda su base de datos? No tendrían información y eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos ya saben qué es lo que deben realizar cuando están trabajando con una base de datos. Hay todo eso que respaldar. Pese a que ellos ya tienen información de años anteriores, por ejemplo, de hace 2 años, que ahí creo que fue la votación anterior, entonces ellos lo que van a hacer ahorita es actualizar todos esos datos, verificar si es que, por ejemplo, Darío Albán está todavía estudiando en la institución y si está estudiando solamente va a actualizar datos nada más. Caso contrario, si es que ya no consta en el listado, tendrá que eliminarlo para que ya no pertenezca a la base de datos del Instituto Bolívar. Así más o menos se maneja todo este proceso. ¿Sí está entendido? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Vamos Sí, entonces Jimena. ahora a ver los inconvenientes del uso de un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estas principales desventajas al momento de nosotros trabajar con un sistema gestor de base de datos. Ayúdenme, por favor. ¿Quién ha participado? Brian Moposita. La primera, ¿ya? Brian. Ronald. Incrementa los, ya, perdón. Ya, Brian. incrementa los costes para la empresa por la necesidad de compra de licencias y la contratación de personal cualificado para su gestión y administración. Ya, muchas gracias. ¿A qué se refiere esta primera desventaja? La que todas las empresas se someten. ¿Qué quiere decir? Que existe un gran valor al momento que una empresa accede o necesita comprar que puede ser un programa de una base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros como estudiantes, como docentes, podemos utilizar un sistema gestor de base de datos libre o gratuito en este caso, pero en cambio ya las grandes empresas que necesitan programas con licencias y esas licencias son caras. Ustedes han de saber la de Office más o menos, que es un programa que siempre se utiliza, pero también es una licencia cara para poder trabajar en nuestro computador. Entonces, para activarla es un poco cara, pero bueno, hoy en día como el internet ha avanzado, ya podemos bajarnos un activador del Google y con eso podemos activar nuestro Office nuevamente, porque sabemos que el Office que tenemos en nuestra computadora en sí no son con licencias. Sí se han de haber dado cuenta ustedes, porque el momento que nosotros instalamos el Office, luego de un tiempo o cuando usted se compra su computador, deja de funcionar, es decir, se desactiva. ¿Sí les ha pasado eso? ¿No les ha pasado? Es porque el software que está instalado no es el que debemos instalar con una licencia de Office mismo. Entonces, todas esas licencias son muy costosas. Son licencias para que nuestro programa trabaje tranquilamente de aquí o que sea unos 4 años, porque tiene una licencia que es garantizada y que va a permitir que ese programa no deje su funcionamiento en sí, ¿ya? Entonces, por eso es que es caro. Las personas también, de igual manera, las personas que manejan una base de datos también deben cancelarles a esas personas, por lo tanto, también es caro todo ese trabajo que debe realizarse, ¿sí?
La siguiente, ayúdeme David, por favor. Puede requerir tener una gran capacidad de memoria para poder almacenar sin problemas toda la gran cantidad de información que gestione, con tiempos de recuperación óptimos. Ya, muy bien. Puede requerir tener una gran capacidad de memoria. Eso quiere decir que nuestros computadores deben tener una memoria en la cual imagínese que debe almacenar una base de datos completas en empresas grandes, en organizaciones, yo que sé, por ejemplo, en el IES, en el Ministerio de Gobierno, son bases de datos grandes que trabajan. Es por eso que necesitan una gran capacidad de memoria. ¿Y cuánto creen que cuesta esto? Tener memoria suficiente en un computador. Entonces también es elevado el precio de esto, es caro. Ya, vamos con otra. Ayúdenme, por favor. ¿Quién no participa todavía? Michelle. Me parece que tenía mal su audio. A ver, no, Brigitte. Michelle, ayude. Brigitte era la que estaba mal con su audio. Ya, inconvenientes. Inconvenientes del uso de un sistema gestor de base No de datos. estamos atendiendo clases. ¿Qué nos toca? Ayúdeme, Aaron, ¿ya? La que sigue. Estos sistemas pueden resultar vulnerables contra fallos al estar toda la información centralizada en el mismo Sistema gestor de base de base datos. de datos. Muy bien, ya, gracias, Aaron. Ya miren, entonces, pese a que nosotros gastamos un dineral en obtener un buen sistema gestor de base de datos, nos dice que pueden ser vulnerables a fallos, es decir, vulnerables contra fallos, quiere decir que cualquier momento se puede dañar, que cualquier momento puede dejar de funcionar. Pero recuerde algo muy importante con esta desventaja es que nosotros siempre debemos ir respaldando la información con la que vamos trabajando. Ya nos falta una más, que es la inversión inicial elevada por la compra de hardware específico que puede soportar dicha carga de información y permita su gestión sin problemas. De igual manera, lo primero, lo que hablábamos al inicio, ¿no? El costo para obtener un buen sistema gestor de base de datos implica que nosotros tengamos un hardware específico, un hardware bueno, memoria avanzada, memoria con gran capacidad, que nos permita trabajar con un sistema gestor de base de datos y peor aún a eso tenemos que incluirle el personal, aquí es calificado, es decir, la persona que esté apta para trabajar con este sistema gestor de base de datos, que ese personal esté listo al momento que se presente un inconveniente y pueda solucionarlo enseguida. Porque recuerde, un fallo en una base de datos es como un día entero sin haber trabajado, sin permitir que las personas ingresen su información, sin que las personas permitan realizar sus transacciones. Por ejemplo, el banco de Pichincha ahí, ¿qué tal si es que se va el sistema de ese banco? Ustedes saben que varias veces hay problemas con ello. Entonces, imagínense cuánto está perdiendo ese banco cuando no se realiza una transacción en línea. Entonces, todo eso es un sistema gestor de base de datos que nosotros debemos saber que sí, así como ventajas, nosotros también tenemos sus desventajas para trabajar con ello. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos, de lo que acabamos de hablar? Sí, entendido. Ya, Sí, ingeniera. ya, muy bien. Entonces, con todo esto, nosotros hemos visto un tema muy importante el día de hoy, que es el sistema gestor de base de datos. ¿Qué ha sido este sistema gestor de base de datos? En sí es la aplicación, los programas con los que nosotros vamos a ir trabajando y que sabemos que estos sistemas gestores de base de datos necesitan también de almacenamiento, necesitan de un buen equipo, necesitan de personas que sepan referente al tema de la creación, de eliminación, de entrega de reportes de una base de datos. ¿Sí? Ya, entonces,